Celebraremos en tu casa. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad eres sin mancha, de Él vendré, justificado por la fe.
Muy bien, queridos hermanos, querida Iglesia Bautista Misionera Coquimbo La Serena, una vez más estamos acá, ¿cierto?, para poder compartir la palabra del Señor, para podernos congregar de esta forma, este medio que es el único que tenemos hoy por hoy en medio de esta pandemia, es poder transmitir a través de las redes sociales, para que usted desde su casa pueda congregarse junto a su familia y así poder disfrutar y crecer junto a la palabra del Señor. Estamos agradecidos al Señor también por el equipo de trabajo que tenemos, ¿cierto? Siempre los hermanos que me ayudan acá con la multimedia. Agradezco al Señor también por cada uno de ustedes que está conectado. Hasta hace poquito éramos 20, ahora somos 26 que están conectados ahí desde su casa a través de su pantalla viendo este culto y para escuchar la predicación de la palabra del Señor. El Señor tiene algo para nosotros, para nuestras vidas, importante que hablarnos. Así que vamos a orar para que Dios abra nuestros corazones para escuchar su mensaje. Oremos. Padre Celestial, Dios nuestro, te agradecemos tanto porque una vez más, como todos los días domingos, nos hemos congregado en nuestros hogares y otros acá también en este lugar de grabación para poder escuchar tu palabra, tu mensaje, lo que tú tienes para nuestros corazones, para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir con el Evangelio, extendiéndonos hasta donde más podamos, Señor, y que podamos seguir cumpliendo nuestro propósito como iglesia, que es cumplir con la gran comisión, más allá de las dificultades que tengamos. Ayúdanos, Padre, a ser responsables con tu palabra y con el llamado que tú nos encomendaste en el momento que te hemos recibido como Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más por estar en este lugar, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya han visto ustedes a través de sus pantallas un tiempo de anuncio. Hay tenemos también para poder ofrendar, ¿cierto? Como nos podemos congregar físicamente, hemos dispuesto una cuenta por si usted quiere dar su promesa de fe, si usted quiere diezmar o si usted quiere hacer su ofrenda de día domingo, tiene la posibilidad de hacerlo a la cuenta que anteriormente salió en pantalla. Al final del culto también la vamos a volver a pasar. Ya me la puede pedir personalmente a mí en la cuenta de nuestro hermano Jesús Palma. Él está recibiendo las ofrendas y se la vamos a hacer llegar a nuestro tesorero Manuel Lagos. Así que también sepa que estamos transmitiendo los cultos del día miércoles. Ya a las 20 horas usted se puede conectar a las 20:10 y va a ver la transmisión de la predicación de la palabra en el culto que tenemos en medio de la semana. Miércoles 20 horas estamos transmitiendo el culto de oración, específicamente la predicación, la enseñanza. Le animamos también a usted, querido oyente, que pueda de la misma forma estar en esta cadena de oración. A las 9 de la noche todos los días tenemos una cadena de oración como iglesia en la cual doblamos nuestras rodillas en nuestros hogares con nuestra familia y oramos por todas las necesidades de nuestro país, del mundo y más en estas circunstancias difíciles, esta pandemia que azota, ¿cierto?, cada uno de los países y el mundo entero. Por lo tanto, se necesita una iglesia firme, se necesitan creyentes que doblen sus rodillas y que podamos permanecer en oración para que Dios pueda obrar y podamos sobrepasar esta prueba que nos ha tocado vivir. El sermón en esta mañana le he titulado Vivir para el progreso del Evangelio. Así es como se llama, Vivir para el progreso del Evangelio. Y ahí vamos a estar ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 12 en adelante hasta el 21. Por lo tanto, acompáñeme a Filipenses 1, del 12 al 21. Vivir para el progreso del Evangelio. Quizás estábamos acostumbrados a servir en nuestros templos, quizás estábamos acostumbrados, veníamos con un entrenamiento en el cual estábamos activos en nuestras iglesias, a la par de nuestros pastores, a la par, ¿cierto?, de los líderes, y participábamos en diferentes actividades, teníamos la libertad de salir, ¿cierto?, golpear puertas, repartir folletos, teníamos la libertad de hacer reuniones extraprogramáticas, teníamos mucho compañerismo, ¿no? Así veníamos viviendo de esa manera hasta que nos vino esta pandemia, ¿cierto?, el COVID-19, que ha puesto un freno, ¿cierto?, al ministerio, pero quiero decirle, querido hermano y hermana,
que nosotros somos el único freno que hace que la obra cese o se detenga, ¿no? Quisiera mostrarle a través de las Escrituras cómo Pablo vivió para el progreso del Evangelio más allá de las circunstancias difíciles en las cuales él tuvo que vivir. La Escritura dice que él pasó por un montón de circunstancias difíciles. Su vida desde que se convirtió a Cristo en adelante que fue de sufrimiento. Tuvo persecución, tuvo azote, lo apedrearon una vez en Listra, sufrió naufragio también, pero aún así, estando preso, él seguía compartiendo el Evangelio y aprovechaba cada oportunidad para vivir para el progreso del Evangelio, para que otros se convirtieran, para que otros conocieran a Dios. Por lo tanto, nosotros que estábamos acostumbrados a servir ahora, nos vemos de repente con limitaciones, pero que estas limitaciones, querida Iglesia de Dios, no sea un impedimento para que nosotros podamos avanzar en el ministerio, para que podamos avanzar con el progreso del Evangelio, para que otros puedan recibir al Señor en sus corazones. Estábamos acostumbrados a servir de una forma, pero bueno, ahora tenemos que utilizar los métodos y otras formas para cumplir el fin, porque querida Iglesia de Dios, el fin no ha cambiado, la meta no ha cambiado, los métodos sí nos obligan a cambiar, cambiamos el método, pero el fin y la meta siempre va a ser la gran comisión y eso se tiene que cumplir, con virus, sin virus, con pandemia, sin pandemia, estando preso, estando no preso, o sea, podemos vivir diferentes circunstancias, pero la meta siempre va a ser la misma. Por lo tanto, es tiempo de actuar, es tiempo de avanzar en el ministerio, aprovechar esta oportunidad que nosotros tenemos ahora, en la cual el mundo está expectante para ver qué es lo que hace la Iglesia de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo vivió para el progreso del Evangelio más allá de toda limitación. Por eso es que le invité a que usted buscara desde su casa Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver el pasaje completo. Filipenses 1, del 12 hasta el 21. Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Por lo tanto, este es el pasaje, ¿no?, que vamos a compartir, y como le dije anteriormente, vamos a ver cómo el apóstol Pablo vivió de esta forma para que el ministerio avance. El primer punto de este sermón es que se llama Pablo aprovechó cada oportunidad para predicar. Si usted tiene para apuntar en casa, anote, Pablo aprovechó cada oportunidad para predicar. Vemos el versículo 12 y 13 de Filipenses 1, que lo acabamos de leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Por lo tanto, Pablo aprovechó cada oportunidad para predicar. Hay una palabra importante. Dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. Esa palabra redundado quiere decir han ayudado. O sea que cada cosa que le pasó a Pablo, que le ha sucedido, han ayudado más bien para el progreso del Evangelio, ¿ya? Por lo tanto, progreso, si usted busca una definición de progreso en la RAE o en cualquier diccionario de la lengua española, usted va a darse cuenta que progreso es el desarrollo, es el avance, ya, hacia un punto de mejora. Ya, una definición más o menos que logré compilar. Hay varias definiciones de progreso, hay como dos, pero progreso es el avance, el desarrollo
que uno tiene hacia un punto de mejora. Por lo tanto, el ministerio debe avanzar, el ministerio debe desarrollarse, y cada uno de nosotros somos parte del desarrollo del ministerio, cada uno de nosotros somos parte del avance del ministerio, más allá de las limitaciones, más allá de las circunstancias. Esta es una epístola de la prisión juntamente con Efesios, ¿no? Pero vemos también acá cómo Pablo, a pesar de que estaba privado de la libertad, a pesar que estaba ahí en una casa en Roma, custodiado, ¿cierto?, por guardias romanos, él no desaprovechaba la oportunidad de poder predicar a Cristo. Pablo vivió para el progreso del Evangelio, por lo tanto, él no estaba, su boca no estaba privada de hablar, no, sus manos no estaban privadas de escribir. Por lo tanto, él aprovechó la oportunidad, seguramente que se vio en esa casa y dijo, uy, puedo ser visitado. Seguramente que Pablo vio a los soldados, empezó a predicar, empezó a proclamar, se sabe que lo visitaron, ¿cierto? Y él dictaba, ¿cierto? O escribía estas mismas cartas. Por lo tanto, podemos ver cómo las limitaciones no frenaron al apóstol Pablo en la propagación del Evangelio. Dice ahí, el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Por lo tanto, en el versículo 13 habla de sus prisiones. En una versión más apegada a los originales en el griego, dice cadenas, se han hecho, dice, de tal manera que mis cadenas se han hecho patentes por causa de Cristo. Por lo tanto, podemos ver cómo él sí estaba privado de libertad, o sea, estaba en un lugar cerrado, ¿cierto? No tenía posibilidad de salir afuera a predicar y estaba custodiado para que no se arrancara, así lo tenían a él como un malhechor sin serlo. Él dice la Escritura que estaba por causa de Cristo y que estas cadenas, que estas prisiones que él vivía se hacían manifiestas, por eso dice, se han hecho patentes en Cristo, se han hecho manifiestas en Cristo en todo el pretorio y a los demás. El pretorio, la palabra pretorio en el griego se traduce como palacio, ¿ya? Pero se cree, los eruditos bíblicos piensan que va más enfocado a las personas que custodiaban al apóstol Pablo más que a un lugar, más que a un palacio. Algunos también pueden decir que se trataba el pretorio de un cuartel general, ¿no? En el cual Pablo estaba ahí encerrado, privado de su libertad. Pero aún así no se pierde la esencia de que él estaba compartiendo a las personas que estaban en el pretorio, ya sea un cuartel, ya sea un palacio, ya sea la guardia que custodiaba la casa. Aún así él estaba compartiendo el mensaje porque Pablo aprovechó cada oportunidad para predicar el Evangelio. Por lo tanto, dice que se hicieron patentes sus cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron manifiestas, que las personas del pretorio y las personas que afuera estaban en Roma sabían que Pablo no estaba ahí por haber cometido un delito. Todas las personas sabían que Pablo estaba preso por predicar a Cristo. Por eso él en este estado de inocencia estaba ahí custodiado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo él aprovechó y daba a conocer el mensaje de salvación, no solamente al pretorio, sino también a los que estaban afuera, los que habían escuchado. Pablo fue a Roma a predicar el Evangelio para que aquellos se salven, y aún así lo agarraron y lo mandaron preso, y en esa condición él está predicando y en esa condición él está escribiendo. Por lo tanto, hay que vivir para el progreso del Evangelio. Debemos nosotros meditar como iglesia, debemos de pensar en cómo estamos reaccionando nosotros ante esta pandemia. Quizás las únicas limitaciones para que el ministerio avance somos nosotros mismos. Quizás los únicos que frenan el progreso del Evangelio somos nosotros mismos, que tenemos miedo de compartir, que tenemos miedo de hablar, que tenemos miedo de hablar con el vecino por la reja, no sé. Quizás nosotros somos causantes de que el ministerio no avance por las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos encima. Ahora, quisiera que me acompañen a Efesios 6, un poquito más atrás, Efesios 6, 18, porque quiero ver, que me acompañen a ver cómo Efesios 6, del 18 hasta el 20. Y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le está hablando Pablo a los efesios y les pide que oren por él, porque dice, y por mí. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, porque viene hablando de la armadura de Dios, de que el creyente tiene que ceñirse la armadura de Dios,
¿cierto? Tomar el yelmo de la salvación, etcétera, pero después dice llorando en todo tiempo, ¿no? Es lo que sostiene la armadura del creyente, orando en todo tiempo, ya, pero después dice, y por mí, ¿a fin de qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo hablar? Me encanta este versículo, ¿por qué? Porque dice que hay que hablar con denuedo. Pablo le pedía a los hermanos, a los efesios, que los sostuvieran en oración para que él pudiese predicar con denuedo. Ya, con denuedo. La palabra denuedo tiene que, en definición, es valor o es decisión. ¿Ya? Por lo tanto, Pablo quería hablar, quiere que los hermanos lo apoyen en oración para que él pueda predicar con valentía, con valor, con decisión, con convicción. ¿Por qué? Porque Pablo se sentía responsable del evangelio. Por eso es que dice, del cual soy embajador. Él sabe que es responsable de ser el embajador acá en la tierra. Como tú y yo, querido hermano, somos la iglesia. Y como iglesia somos embajadores de Dios en la tierra. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que sentir responsables de compartir la palabra de Dios, de compartir el mensaje de salvación. Somos responsables de predicar el evangelio. Pablo dice que hable con denuedo. ¿Cómo debo hablar? O sea, él sabía que era responsable, por eso dice, así debo hablar. Esta es mi responsabilidad. Por eso le encarga oración a los efesios. Y si volvemos a Filipenses capítulo 1, donde venimos estudiando la palabra, quedamos en el versículo 13, ¿no? Se hicieron patentes, se hicieron manifiestas estas cadenas, este encarcelamiento por estar predicando a Cristo, por lo tanto aprovechó la oportunidad, pero como punto número 2, Pablo también con su ejemplo animó a otro, y eso lo vamos a ver desde solamente en el versículo 14. Versículo 14. Después de que habla de sus cadenas que se hicieron patentes en el pretorio y a todos los demás, versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se da cuenta? Que nuestro ejemplo, al igual que el ejemplo de Pablo, puede ser un factor gatillante en que los demás creyentes puedan compartir el mensaje de salvación sin ningún temor. Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. ¿Por qué dice la mayoría de los hermanos? Porque había un grupo de hermanos que eran detractores, ya que después en el versículo 16 en adelante podemos ver 16, 17 que aparecen algunos detractores que predicaban por envidia, que predicaban por contienda, por rivalidad, sacaban un provecho de que Pablo estaba preso para ellos poder predicar. Por eso dice la mayoría de los hermanos, exceptuando los detractores. Entonces la mayoría de los hermanos, al ver el ejemplo de Pablo, por eso el punto número 2 de este sermón es Pablo, con su ejemplo animó a otros. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo. ¿Por qué? Porque el ánimo decae en estas circunstancias difíciles. Acá la escritura dice que ellos cobraron ánimo. ¿Qué quiere decir? Que no tenían ánimo, que estaban desanimados. Quizás usted detrás de su pantalla, en su casa, en donde esté escuchando, quizás está desanimado por esta pandemia. Quizás usted piensa que nuestra iglesia va a decaer, que quizás no vamos a ser los mismos cuando volvamos a congregarnos. Quizás usted piensa que esta pandemia no solamente va a destruir nuestro sistema económico, quizás no solamente usted piensa que va a destruir nuestra salud, quizás usted está pensando en su corazón que esta pandemia también va a destruir la iglesia de Dios. Pero déjeme decirte, querido hermano y hermana, que la iglesia de Dios no puede ser derrotada porque Cristo venció en la cruz para que esta iglesia pueda dar testimonio. La Escritura dice que somos más que vencedores. Por lo tanto, no hay pandemia, no hay persecución, no hay nada que pueda provocar que nuestra iglesia decaiga, que la iglesia de Dios decaiga, porque la iglesia está fundada sobre la roca, que es Cristo. Amén. Por lo tanto, no puede derrumbarse la iglesia por una pandemia. Sí podemos tener cuidados, sí podemos tener precaución, sí podemos obedecer las instrucciones de los especialistas, tanto en la parte científica como en las autoridades. Estamos llamados a respetar nuestra autoridad, estamos llamados a escuchar a las personas que son sabias en cuanto al tema de la pandemia, ¿cierto? Los científicos, pero nosotros sabemos que estamos sobre la roca, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra iglesia o la iglesia de Dios va a seguir avanzando. Por lo tanto, no seamos el impedimento de que la obra de Dios avance, no seamos el impedimento, no dejemos que nuestra iglesia se enfríe, no dejemos que
que nuestra iglesia pierda la sazón, porque somos luz, porque somos sal para este mundo. El versículo 15 en adelante dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo animó a otros, ¿no? Como lo acabamos de decir. Pablo, con su ejemplo, con su testimonio, cobró el ánimo de personas desanimadas. Por lo tanto, fue tan grande su testimonio que pudo motivar a muchos que estaban con la misma misión, con el mismo objetivo, que llegaron a predicar sin temor, ¿no? Y es un tiempo en donde tenemos temor, ¿no? Tenemos temor de salir a comprar el pan a la esquina, tenemos temor de salir al supermercado, tenemos temor, ¿cierto?, de saludar al vecino, tenemos mucho temor en estos tiempos difíciles, pero le animo, querido hermano y hermana y oyente, a que no tenga temor, confíe en Dios. Dios está al control de toda la situación y cobremos ánimo para compartir la palabra. Si usted está haciendo las filas en el supermercado, predique el evangelio. Si usted tiene posibilidad, si usted está en su casa, porque a lo mejor está en cuarentena total, aproveche la oportunidad de influenciar a sus hijos, aproveche la oportunidad de compartir con su esposo, con su esposa, de leer un buen libro, de estudiar su palabra, aproveche de compartir tiempo en familia que quizás por su trabajo usted no lo pueda hacer, pero no tenga temor de seguir ministrando. Es una oportunidad que nosotros tenemos de compartirle a nuestros familiares que quizás no van a la iglesia, que usted ahora le puede mandar un mensaje por WhatsApp, que tiene tiempo de hacer una videollamada. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da y hacerlo sin temor, porque nuestro ejemplo, al igual que el ejemplo que dio el apóstol Pablo, puede ser de ánimo, puede ser de soporte para muchas personas que están atemorizadas en esta pandemia. Por lo tanto, debemos de avanzar en el ministerio, debemos de vivir para el progreso del evangelio. Amén. Tercer punto: el gozo de Pablo estaba en el avance del evangelio. El gozo de Pablo estaba en el avance del evangelio. Versículo 15, Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, ¿no? Qué hermoso ver cómo Pablo, estando limitado, estando en una prisión, custodiado por soldados romanos, como si fuera un malhechor, aún así Pablo se goza. No se goza de su condición, no se goza de él estar ahí en una cárcel, quizás fría, no se goza, ¿cierto? Y nadie se goza, ¿cierto? Nadie se goza cuando está o privado de la libertad, nadie se goza cuando está pasando por alguna enfermedad, nadie se goza en tiempo, ¿cierto? Es difícil, pero fíjense que el gozo de Pablo estaba en el avance del ministerio. El gozo de Pablo estaba en el avance del evangelio. ¿Por qué? Porque él estaba comprometido con el progreso del evangelio. Por eso su gozo radicaba más allá de las circunstancias. Por eso, querido hermano, la Escritura dice en el versículo 15 que algunos seguían predicando, porque ahí vemos que Dios de alguna u otra forma obra para que las personas conozcan de Él, de su palabra, de la salvación, ¿no? Por más, hay un montón de países que quizás no les ha llegado la pandemia, pero aún así no se pueden congregar porque tienen limitaciones por parte del Estado, del gobierno, en donde son perseguidos, donde son encarcelados y muchas veces asesinados por portar una Biblia, por compartir el mensaje de Jesucristo. Pero aún así lo hacen. Y tenemos que Dios siempre de una u otra manera obra para que las personas puedan escuchar el plan supremo de salvación. Pablo, estando preso, se gozaba de que algunos afuera estaban compartiendo el mensaje de salvación. Obviamente, habían unos que no lo hacían con buena motivación. Podemos ver que dice que algunos lo hacían por envidia y contienda. Contienda es rivalidad. ¿Rivalidad con quién? Con el mismo apóstol Pablo. La envidia que tenían algunos predicadores que estaban en libertad hacia el apostolado, ¿cierto? Hacia el poder que tenía Pablo, le gatillaban esta rivalidad. Aprovecharon estos detractores de poder basurear el testimonio de Pablo, aprovecharon de sacar ventaja con una motivación quizás egoísta
aprovechando que Pablo estaba preso y que no podía gritar desde las plazas porque estaba en una prisión, en una casa encerrado. Pero aún así Pablo se contenta de que habían personas afuera hablando del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice que predicaban por contienda, predicaban por envidia, pero algunos predicaban de buena voluntad, o sea, algunos lo hacían con una buena motivación, que eran los que apoyaban el apostolado, los que apoyaban al apóstol Pablo, seguían afuera, dando la batalla, compartiendo el Evangelio, a pesar de que ellos corrían el riesgo de ser encarcelados, a pesar de que ellos también podrían haber caído en una prisión al igual que él, pero cobraron ánimo al ver el testimonio de Pablo, cobraron ánimo, ¿no? A ver que Pablo aprovechaba la oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces ellos tienen que haber pensado, si Pablo preso predica el Evangelio, ¿por qué yo, libre, no puedo predicar a Cristo? ¿No? Y es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Por qué si yo puedo hablar por teléfono, hacer una videollamada, hablar a través de la reja con el vecino, ¿por qué no puedo predicar el Evangelio? Por eso vuelvo a decir, querido hermana y hermano, quizás nosotros somos los únicos responsables de que el ministerio no avance, por la flojera, quizás por la vergüenza, quizás por el miedo. No siempre ha existido pandemia, ¿no? A veces solamente el miedo, el temor y la vergüenza no nos deja predicar a Cristo. Y puede ser una excusa que usemos ahora la pandemia, ¿no? Para no compartir el mensaje de salvación. Quiero que veamos terminemos de ver el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, que es aprovechamiento egoísta, porque después dice no sinceramente. Ahí está la mala intención. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos detractores que anunciaban a Cristo, que predicaban a Cristo, tenían este aprovechamiento egoísta, esta rivalidad con Pablo, ¿no? Y predicaban con una mala intención, porque querían añadir aflicción a la vida de Pablo. O sea, ellos querían que la sentencia de Pablo fuera aún mayor. Ellos querían, ¿cierto?, hundir a Pablo. ¿Por qué egoísta? Porque ellos querían sobrepasar a Pablo, querían ser mejor que Pablo. Entonces no había una sinceridad de querer predicar a Cristo para que otros se conviertan y sean salvos. Querían predicar a Cristo para ser mejor que Pablo, ¿no? Por lo tanto, no sinceramente pensaron añadir aflicción a las cadenas de Pablo, a las prisiones de Pablo. Pero otros por amor. Por lo tanto, siempre vemos ese remanente fiel ahí predicando con un corazón sencillo, con un corazón apasionado por ganar almas, y estos eran, ¿cierto?, los que apoyaban el ministerio de Pablo. Pero otros por amor, dice el versículo 17, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esa palabra, estoy puesto para el Evangelio, para la defensa del Evangelio. Esa palabrita puesto es estoy designado, porque tiene que ver con un puesto de avance militar, ¿no? Cuando había un puesto de avance militar, se avanzaba y se ponía un puesto de avance militar, quiere decir que hasta ahí se había avanzado, y esa garita o ese puesto militar, ya había un designado, un encargado que estaba en ese puesto de avance, ¿no? Es un término muy militar. Por eso Pablo dice que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. O sea, estaba puesto en un puesto de avance. ¿Se da cuenta? Estaba ahí encarando la batalla, estaba adelante, avanzando con el ministerio, encargado de ser predicador del Evangelio, y como lo dijo en Efesios, ser embajador del Evangelio. Entonces él estaba avanzando, no paraba de avanzar. Y él dice, estos están predicando por amor, sabiendo que estoy puesto. O sea, los hermanos que cobraron ánimo, que estaban predicando, sabían que Pablo estaba ahí porque estaba en un puesto de avanzada. O sea que los hermanos sabían que Pablo no cayó en la prisión por ser un pecador. Los hermanos sabían que Pablo estaba ahí, ¿por qué? Por voluntad de Dios. Dios lo quiso ahí. Vimos en la Escritura que empezaron a escuchar los del pretorio, los guardias, los de la casa en que él estaba, y también otros de afuera se motivaron a predicar el Evangelio sin temor. Por lo tanto, la cárcel para Pablo fue un puesto de avanzada. Y por eso los hermanos predicaban con ánimo, por eso predicaban sin temor, porque veían que Pablo estaba avanzando. Por lo tanto, nosotros como líderes, le hablo a usted quizás líder, pastor, diácono o hermano o hermana, usted tiene que avanzar en el ministerio para que otros también puedan avanzar con usted, porque no estamos limitados. Gracias a Dios hoy tenemos diferentes medios de comunicación
estamos transmitiendo por Facebook, otros están transmitiendo, ¿cierto?, por canales de YouTube, y así otros por Instagram, y van, ¿cierto?, transmitiendo el mensaje. Se ha visto cómo la iglesia se ha acomodado para poder avanzar en el ministerio, y me gozo de eso. Me gozo de que el ministerio puede avanzar más allá de que las personas estén en sus casas. Veo cómo pastores y líderes pueden hacer discipulados a través de una pantalla. Me gozo de que están los medios para poder hacerlo y avanzar en el ministerio. Pero cada uno de nosotros tiene que ser parte de eso. Como dije anteriormente cuando empecé este mensaje, la meta nunca cambió. Lo que cambió fue el método. La meta siempre es predicar a Cristo, la meta siempre es hacer discípulos, la meta es la gran comisión. Para eso fuimos llamados como iglesia. Por lo tanto, el método de cómo lo vamos a hacer es lo que nosotros tenemos que gestionar como iglesia. Por lo tanto, le animo a que pueda utilizar todo lo que tenga al alcance para poder llevar el evangelio a tantas personas que se pierden en medio de esta pandemia. El versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿No? Es bonito, precioso ver cómo el gozo de Pablo estaba puesto en el avance del evangelio. Ese era su gozo. Él sabía que estaban predicando por contienda, por envidia, por aprovechamiento, con malas intenciones. Él sabía que lo estaban basureando su testimonio, pero él se goza. ¿Por qué? Porque de todas formas se estaba predicando a Cristo. Entonces su gozo estaba en el avance del ministerio, no en la circunstancia. Nuestro gozo no depende, querido hermano, de la circunstancia. Nuestro gozo no depende si tenemos o no tenemos plata. Nuestro gozo no depende si tenemos o no tenemos templo propio. Nuestro gozo no depende si estamos en la casa, o estamos en la calle o estamos en el trabajo. Nuestro gozo depende de Dios, depende del avance en el ministerio. Pablo se contentó porque vio que vidas de personas destruidas por el pecado estaban siendo rescatadas y estaban siendo traspasados del infierno al cielo. Eso le provocó un gran gozo. Por eso dice: no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y me gozo y me gozaré aún. O sea que su gozo iba a seguir. Si más personas se convertían, su gozo iba a seguir. Pero el versículo 19, vamos a ver el último punto, pero antes de avanzar quisiera yo hacer 3 preguntas. Si en el corazón de Pablo había gozo por el avance del evangelio, ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? La pregunta es: ¿qué llena de alegría nuestro corazón? Quiero que usted llevarlo a la reflexión. ¿Qué llena de alegría nuestros corazones? ¿Lo llena una casa? ¿Lo llena un auto? ¿Lo llena un estatus social? ¿Qué llena su corazón? ¿Qué lo hace feliz? Porque para Pablo, Cristo lo hacía feliz. Y lo que él podía hacer para Cristo es lo que lo hacía feliz. Por lo tanto, ¿qué llena de alegría nuestros corazones en este día? Piense en su casa. Segunda pregunta: ¿en dónde está puesto su gozo? Que es casi lo mismo que acabo de preguntar. Pero ¿cuál es nuestra meta en la vida? ¿Será la gran comisión? Porque si Pablo se gozaba en predicar el evangelio, si Pablo se gozaba en el avance del evangelio, era porque su visión era la gran comisión. Era porque su visión era mirar al cielo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra meta en la vida? Es lo que yo quiero llevarle a reflexionar. Si no tiene una meta en la vida, lea la Escritura, ora a Dios, porque tenemos como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos una meta en la vida, que es seguir a Cristo, predicar a Cristo, cumplir con la gran comisión, evangelizar, hacer discípulos. Tenemos la Escritura, que es el parámetro por el cual nosotros vivimos y nos marca la meta en la vida. Las otras cosas son pasajeras, las otras cosas son pasajeras, son menos importantes. Cuarto y último punto: Jesucristo y el Evangelio fue lo más importante en la vida de Pablo. Jesucristo y el Evangelio fue lo más importante en la vida de Pablo. Versículo 19. Porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, en estos últimos versículos, vamos terminando, podemos ver que Jesucristo y el Evangelio fue lo más
importante en la vida de Pablo. Pablo cumplió con la gran comisión desde que se convirtió hasta que falleció o hasta que le quitaron la vida. Toda su vida refleja la gran comisión. Toda su vida se refleja en discipulado, en evangelio. Pablo no tenía miedo a morir porque sabía en quién había confiado, porque Pablo sabía a dónde se iba a ir. Por eso es que quizás enfrentaba tantos riesgos, ¿no? Como predicar en tiempos tan difíciles, y él no desaprovechaba las oportunidades porque Pablo tenía mucha fe. Y es quizás la fe que a nosotros como pueblo de Dios nos falta en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia. Quizás nos falta esa fe que tenía Pablo, esa fe que tenía Abraham de salir a un lugar donde no sabía dónde iba a ir, esa fe, cierto, que tuvo Daniel cuando se enfrentó a la adversidad en contra del imperio, esa fe que tuvo Pablo que predicaba cuando él tenía sentencia de muerte. Quizás nos falta aquella fe, ¿no? Aquella fe que se practicaba en los tiempos en los cuales los discípulos de Cristo caminaban. Quizás nos falta aquella fe que tenía Pablo que predicaba en medio de la adversidad. No quiero decir con esto que usted va a salir como loco predicando a Cristo, ¿cierto? En lugares donde están todos contaminados con el coronavirus. No me malinterprete. Quiero decir que nosotros tenemos que aprovechar los medios que tenemos para compartir a Cristo, ¿cierto? Sin ser irresponsables. No vamos a salir, ¿cierto? A ir a un hospital que están todos contagiados y vamos a entrar predicando como locos, sino que nosotros tenemos que ser sabios y aprovechar cada oportunidad. Si le tocó salir de la casa a comprar algo, un medicamento o algo, aproveche de compartir. Si está en su casa, invite, ¿cierto? Mande el link, invita a un familiar a escuchar la predicación de su iglesia, ¿no? O de otra iglesia, pero usted tiene posibilidades de poder avanzar en el ministerio. Por lo tanto, aprovechemos y no aflojemos porque somos la iglesia de Dios, estamos llamados a ser sal, estamos llamados a ser luz, ¿no? Por lo tanto, para nosotros como hijos de Dios y como iglesia, Jesucristo también tiene que ser lo más importante y el evangelio tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Pablo cumplió, ¿cierto?, con la gran comisión. Dios fue fiel con él, le permitió, ¿cierto?, desarrollar el ministerio, le permitió avanzar en el ministerio. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el apóstol Pablo y muchos personajes bíblicos? Esa diferencia que tienen con cada uno de nosotros muchas veces, ¿sabe cuál es, querido hermano y hermana? Que ellos sí estaban dispuestos a morir por Cristo y nosotros no. Esa es la gran diferencia que hay entre muchos personajes bíblicos y nosotros, que ellos creían en un Dios poderoso, creían en un Dios que los cubre, que los protege, en un Dios que los sustenta. Nosotros muchas veces somos, digamos, un poco inconsistentes en nuestra fe. Lo digo así, con sinceridad, porque muchas veces depende de las circunstancias, ¿no? Estamos contentos porque tenemos abundancia, estamos tristes porque no tenemos. Estamos contentos porque tenemos salud, estamos angustiados y en depresión porque nuestro hijo o nuestra esposa o nosotros estamos con una enfermedad. Por lo tanto, muchas veces tenemos esa fe inconsistente. La fe de los discípulos de Cristo, la fe de Pablo, era una fe mayor, porque sabían en quién habían creído y confiado, y estaban dispuestos a morir por la gran comisión, porque la gran comisión la cumplió Cristo en vida, en este lugar. Él vino a rescatarnos a nosotros y nos dejó un trabajo, que nosotros podamos ir y rescatar al perdido, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Por eso le digo, no me malinterprete, no salga por ahí como loco, ¿cierto?, haciendo irresponsabilidades, pero sí cumpla la gran comisión con todos los medios que usted tiene para poder compartir, internet, Facebook, hable con el vecino, familiares, quizás lo vinieron a ver, hable y aproveche de compartir el evangelio porque se puede avanzar en el ministerio, porque hay que estar comprometido con la gran comisión. Nosotros debemos vivir vidas para el progreso del evangelio. No podemos quedarnos pensando en que solamente las personas del pasado, solamente Pablo, solamente Felipe, solamente los discípulos de Cristo pudieron cumplir la gran comisión a pesar de la adversidad de la vida. Nosotros, querido oyente, querida hermana, querido hermano, también lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la misma palabra, tenemos la Escritura, tenemos la Biblia, porque usted y yo tenemos el mismo Dios de Pablo, porque usted y yo podemos tener la misma fe que Pablo. Pablo no tenía dos Espíritus Santos, tenía un Espíritu Santo, el que tiene usted y el que tengo yo. El mismo Espíritu Santo. Por eso le digo que muchas veces nosotros somos la limitante,
Nosotros somos los que no permitimos que el ministerio avance. Vergüenza, temor, póngale el título que sea, y buscamos excusas para no hacerlo. Pero le animo en esta mañana o tarde que usted busque a Dios y busque a alguien con quien compartir. El progreso del Evangelio para Pablo fue su vida y su pasión. Por eso es que dice acá, fíjense en la esperanza que tenía, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, este resultará en mi liberación. O sea, Pablo no sabía si iba a poder salir de esa cárcel. Él no sabía si hasta ahí nomás llegó su vida, pero sí tenía esperanza de seguir compartiendo a Cristo. Sí tenía la esperanza y encargaba oración y les pidió a los filipenses que oraran por él, porque él decía el resultado de esta oración, el resultado de la suministración del Espíritu puede resultar en liberación. ¿A qué se refiere Pablo con liberación? Que a lo mejor podía ser libre de la cárcel, que a lo mejor iba a ser libre en el momento que le tuviera que partir. Hay varias interpretaciones en cuanto a esto que dice resultará en mi liberación, pero lo que queda en claro en la Escritura es que Pablo le pide oración a los filipenses más la suministración del Espíritu Santo, y esto iba a resultar en la liberación en la liberación de la angustia o el momento difícil en el que él estaba viviendo. Ya él sabía que podía sobrepasar ese obstáculo, tenía esperanza de hacerlo y les pidió oración. Conforme a mi anhelo, su anhelo era la liberación, poder salir de la circunstancia, ¿ya? Salir de la circunstancia difícil en la que él estaba viviendo. Su anhelo y esperanza estaba puesta en Dios. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Por eso que a este punto le puse Jesucristo y el Evangelio fue lo más importante en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque dice ahí en la Escritura que él iba a glorificar a Cristo, él iba a magnificar a Cristo, que es engrandecer a la persona de Cristo, o estando vivo o estando muerto. ¿Se entiende? O sea, Cristo iba a ser magnificado, Cristo iba a ser engrandecido con su vida, estando vivo o estando muerto. Por eso es que termina diciendo el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo veía las cosas muy diferentes a cómo las veis nosotros, ¿no? Porque tenía una comunión quizás íntima con Dios, porque tenía un compromiso íntimo con la gran comisión, con Dios, y tenía pasión con lo que hacía. Tenía pasión por Cristo, pasión por las almas, y es la pasión que muchas veces a nosotros nos falta, porque sí tenemos pasión para el fútbol, sí tenemos pasión para el asado, sí tenemos pasión para estar con nuestros amigos, sí tenemos pasión para jugar a la pelota y un montón de pasión, pero para las cosas del Señor no tenemos pasión, y es la razón por la cual ni tú ni yo estamos dispuestos a morir por Cristo, ¿no? Por eso te motivo a que tengamos esa pasión, porque nosotros no nos atrevemos a decirlo, pero Pablo sí se atrevió, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, quiero que tú y yo pensemos en 4 preguntas muy importantes a manera de conclusión. La primera pregunta, ¿qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y en la mía, ¿qué es lo más importante para nosotros? Tú solamente sabes qué es lo más importante para ti. Segunda pregunta, ¿estamos comprometidos con el avance del Evangelio? Porque muchas veces tenemos otros compromisos que están primero que el avance del Evangelio. Y a veces son cosas materiales, son cosas pasajeras. Pero ¿estamos comprometidos con el avance del Evangelio? ¿Le has preguntado a tu pastor, a tu líder, qué más puedo hacer para el avance? ¿En qué lo puedo apoyar? ¿Qué nos impide predicar el Evangelio? Es la tercera pregunta. ¿Qué nos impide predicar el Evangelio? ¿Están nuestras manos atadas? ¿Está nuestra boca cerrada? ¿Qué es la limitante por la cual no podemos compartir el Evangelio? Y la última pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a morir por Cristo? Es lo que debemos de reflexionar. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir por Cristo para que otros conozcan al Salvador? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos en nuestros corazones. Que nuestro gozo, querido hermano y hermana, que nuestra pasión sea vivir para el progreso del Evangelio. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, quizás un poco dura, quizás una palabra de exhortación, pero al mismo tiempo sabemos que es una palabra de ánimo, porque anima a nuestros corazones a avanzar en el Evangelio, a avanzar en el ministerio. Sabemos que podemos compartir
tu evangelio, sabemos que es nuestra responsabilidad. Ayúdanos a poder ser luz en este tiempo de crisis. Ayúdanos a ser sal en este tiempo que muchas iglesias se están segregando, se están desvaneciendo. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder comprometernos con la gran comisión para la cual fuimos llamados como iglesia. Ayúdanos a ser responsables del llamado que tú nos diste de ser hijo de Dios, de ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser embajadores como lo fue Pablo también. Que el temor no nos quite la pasión. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Bueno, para terminar, van a salir algunos anuncios en pantalla. Va a salir el anuncio del culto de oración el día miércoles. Así que a las 20 horas usted se puede conectar y va a escuchar más de la palabra del Señor, ¿no? Esté orando en sus casas. Síganos también en la cadena de oración a las 21 horas todos los días de la semana, y también va a salir una cuenta para que usted pueda depositar su ofrenda de este día domingo, y se lo digo a los hermanos de nuestra iglesia. Yo sé que hay muchos hermanos que nos están escuchando a la distancia, quizás de otras ciudades o de otros países, pero aún así, ¿cierto? Nosotros como miembros de la Iglesia Bautista Misionera Coquimbo La Serena, es nuestra responsabilidad sustentar la obra. ¿Para qué? Para que el ministerio pueda seguir avanzando. Así que ahí en pantalla van a aparecer diferentes anuncios y también la cuenta en la cual usted puede depositar su ofrenda el día domingo. También puede quizás ofrendar su promesa de fe, si no está al día también, la promesa de fe misionera que tenemos para poder alcanzar, ¿cierto?, al mundo perdido. Y también, si usted tiene la buena costumbre de diezmar, también lo puede hacer por la misma cuenta del hermano Jesús Palma. Así que eso sería, queridos hermanos. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad en que nos podamos comunicar.
¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.